This is the Biz of Wealth. Challenges, rumblings, and evolution of the wealth management industry. Bienvenidos a The Business of Wealth. Hoy tengo el placer de estar con Rafael Alcántara. Rafael tiene una carrera en los mercados financieros de más de 20 años. Ahora dirige Harbor Ithaca, una firma de investment management enfocada en el manejo de riesgo. Su fortaleza y peculiaridad, que verán en la entrevista, viene de una vasta experiencia en teoría de manejo de portafolios, administración de riesgo y la psicología de los mercados financieros, además de su fanatismo por la filosofía. Para Rafael, el wealth management debe hacerse enfocando en balancear los riesgos que asume el portafolio de inversiones con las particularidades del patrimonio del inversionista. Es fanático en llevar una práctica basada en la ética en primer lugar. Su moto es: no hay excusas ni complacencias. Ha sido un gran placer hablar con él y espero que lo disfruten. Rafael, bienvenido a The Business of Wealth. Muchas gracias por tomarte el tiempo por estar con nosotros. Gracias, Alejandro. Bueno, entonces vamos a empezar la entrevista con lo que yo siempre empiezo, que es básicamente ¿cómo llegaste aquí y qué es aquí para ti en este momento? ¡Wow! ¡Qué pregunta! Nada más tenemos, ¿qué? 2 horas, ¿no? No. No, mira, digamos que aquí es lo que hago, ¿no? Lo que hago, cómo pienso, obviamente manejamos dinero en la firma. ¿Cómo llego aquí? Mi background es filosofía, aunque estaba expuesto desde que tengo 11, 12 años a la bolsa americana, al stock market. Mi padre tenía una casa de bolsa muy importante en una época en Venezuela. Y nada, cada verano yo iba a campamento de los 8 años y de regreso pasaba me mostraba aquellos pisos de Wall Street en la época de Wall Street y era intoxicante. Y como niño no tienes idea de qué es eso, pero ves a tu padre enamorado de eso y aprendes, ¿no? Un poco el tema de aprender. Y eso fue un tiempo, pero bueno, uno va creciendo y sientes que tu personalidad es un poco diferente, ¿no? Finanzas es más, en esa época, rough and tumble, muy no sé, como dura, seca, matemática. Y me consigo a los 13, 15 años de repente enamorado de la poesía, de la filosofía, del existencialismo. Cuando estudio, paso un año en Europa, hago cualquier cantidad de estudios de ese tipo. Y en la universidad decido no estudiar en Wharton y me quedo simplemente en filosofía, pues, en un programa de filosofía, economía y política, PPE. Y la verdad es que siempre peleaba con los que te hacen el coaching de cómo hace, qué curso tienes que tomar tal, porque yo quería más de filosofía y menos de política, de economía o de estas cosas. Y siempre es interesante porque al final del día, ¿cómo lo explico? Mira, hay un dicho famoso de Keynes, el economista, ¿no? Que decía que los hombres pragmáticos siempre están parados sobre los hombros o las ideas de otras personas que pensaron esas ideas, que las pensaron bien. Y una de las cosas, estoy parafraseando, es un quote en inglés, pero va a ser un quote famosísimo, pero lo interesante es que yo creo que mucho de lo que pasa en finanzas y en general en todo, en los mercados, en la economía en general, es que aprendemos lo que hacemos. O sea, venimos de la universidad como muchachos, empezamos a aprender, pero aprendemos lo que hacemos haciéndolo. Y nadie te enseña realmente a ser economista, por mucho que tú, o sea, nadie te enseña a manejar dinero, nadie te enseña a lidiar con los mercados financieros, o sea, lo aprendes un poco leyendo libros, haciendo cursos, etc. Creo que los clientes a veces de Wealth Management asumen que tener una licencia es que ha hecho cursos de manejo de dinero. Pues, sorpresa, not so, right? Y se aprende aprendiendo, se aprende con experiencia. Y entonces te redondeo la idea con que creo que en general, pero especialmente en el mundo financiero, la mayor parte, o sea, siempre sucede, los seres humanos aprendemos de cómo se hacen las cosas, entonces, sin cuestionar. Entonces, un poco donde entro, creo que lo que estaba haciendo desde que monté la firma en su primera iteración, quizás en 2006, creo, se llamaba New Market Analytics, no importa, era que me encontraba con que había mucho que leía, mucho que veía de cómo se hacían las cosas, que por un lado no funcionaba, porque los clientes te mostraban en el 2001
2002 un portafolio destrozado, bueno, definitivamente en el 2009, 2008, o sea, no funcionaba, o sea, muy pragmático y tal, no funciona. Estás perdiendo mucho dinero, es innecesario, etcétera. Pero por el otro lado, cómo llegabas ahí y entendías la lógica y los procesos, la forma de pensar que había llevado a eso, o sea, no iba conmigo. O sea, es que simplemente no lo entendía, me parecía que era ilógico de muchas formas, a niveles muy profundos. Yo inclusive una vez hice un talk en Panamá hace 1000 años que se llamaba la epistemología de tal, y todo el mundo, ¿what? Y es que, no sé, se mezclan las dos cosas de una forma. Y un poco lo describo como que realmente lo que hago es portafolio construction, y eso tiene que ver con gestión de riesgo y cómo entiendes las probabilidades y cómo entiendes, o sea, cómo navegar algo que el mundo de inversiones o los mercados o inclusive el mundo real, ¿no? Mitad de las inversiones que hacemos en la economía real, real estate, este tipo de cuestiones, por fondo. Hay mucho que se hace con un profundo misunderstanding, mal entendimiento de riesgo. Y eso tiene que ver, inclusive, con, te comento, me voy por un lado, la historia intelectual del pensamiento de financiero, de cómo se piensa finanzas, que nace quizás en los 50 y los 60. Es una historia como cualquier historia intelectual, es una historia de que hay escuelas de pensamiento. Y eso se genera toda la pasión de modelos matemáticos y Monte Carlo simulations y todo este tipo de cuestiones. Son muy bien, caracterizan los años quizás 70, 80, 90, cuando los físicos y matemáticos empezaron a ser contratados por Goldman Sachs y Lehman Brothers y todas estas falsas. Si eras un ruso que había venido, inmigrante matemático, eras directo a Goldman Sachs, después los programadores mucho después. Cuando vos ingresaste, empezaste a estar expuesto al sector financiero, el sector financiero era únicamente un mundo de números. Y a través de los años, lo que vemos, o lo que me parece y que me gustaría que me digas si estoy correcto o no, es que dentro de los modelos de asset management o de portfolio construction y de todo lo que es, digamos, el mundo financiero, se empezó de a poco a tomar en cuenta el factor humano. Más que el factor humano, déjame te digo, básicamente el tema sí o sí, lo dices exactamente. Ha habido un exceso de enamoramiento con el modelo matemático. Exacto. Esta idea de que podemos entender nuestro mundo matemáticamente. Pues no creo que sea noticia decir que nosotros no somos una piedra que cuando caemos la gravedad es, tú sabes, raíz cuadrada de no sé cuánto. Es que simplemente el mundo es inmensamente complejo y no sabemos qué viene en el futuro. Es imposible saber, es una tontería decirlo, todos sabemos que no. Pero todos pasamos, en la economía, la gente que hace finanzas y hace allocation, pasan cualquier cantidad de energía mirando al pasado, minando la data, ¿ok? Para tratar de generar modelos predictivos del futuro. Señores, son modelos. Eso lo aprendimos en el 2008. O sea, había cualquier cantidad de papers que salían en el 2008-2009 diciendo por qué falló, por qué los economistas fallaron en el 2008, por qué nadie vio que venía una crisis en el 2008 como fue. Y de hecho, es que me sorprende que ese era el headline, porque la realidad es que la Reserva Federal, que tiene 700 y tantos PhDs de economía, más cualquier cantidad de gente que está estudiando muy preparada, y tiene la información en los dedos, o sea, lo reciben antes que todos, que cualquier otro, se equivoca siempre. Su historia en las últimas 7, 8 recesiones es que se equivoca. De hecho, la única recesión que quizás entendieron que venía era la de COVID, porque es COVID, ¿sabes? Que es obvio, venía, ¿no? Es que cuando viene el COVID y hacen el shutdown, inmediatamente los bancos centrales dicen, viene una recesión. O sea, bueno, sí, que vivo, es como, sí, ya me tocaron la puerta. Exacto. No sirve. Claro, o sea, que te cerraron, no hay actividad económica, va a bajar muy dura, va a haber una recesión, que es muy obvio, ¿no? Sí. Ahora, lo que quiero decir es que los modelos tienen limitaciones y nos enamoramos, o sea, la historia intelectual reciente de la economía, finanzas, últimos 30, 40 años, ese enamoramiento ha generado, que implica un poco la forma de describir ese enamoramiento es que nos creemos que podemos saber el futuro, que podemos manejar las predicciones
y hacer optimizaciones y curvas de... ¿Por qué no aprendemos? ¿Y por qué no aprendemos? ¿Por qué no aprendemos? Sí. Porque te voy a ¿Por decir... qué nos volvemos a equivocar de la misma manera? ¿Por qué en 2008 no aprendimos? Mira, Keynes, a parar de Keynes otra vez, ese era el argumento de Keynes. Keynes decía, es imposible saber el futuro. Minsky, que era estudiante de Keynes, decía, es imposible saber el futuro. O sea, hay mecanismos que podemos tratar de entender y podemos tratar de imaginarnos probabilidades y tal. Pero, a final de cuentas, mire, te termino este punto. Ha habido un cuestionamiento intelectual muy amplio a niveles de bancos centrales, de los académicos que hacen banca central, de los académicos que están en las universidades, de como un New Economics y un New Financial Economics. De hecho, hay un libro que acaba de salir, ¿okay? Acaba de salir, se me llegó hace nada, lo tenía como en lista y tal, que se llama Radical Uncertainty. Y el punto del libro es precisamente, y está escrito en una combinación, un tipo que se llama John Kay, que es de Oxford, economista muy conocido que se pasa de este tiempo en estudiando cosas esotéricas de la economía y de la finanza, y Marvin King, que fue el jefe del Banco Central inglés durante la crisis financiera, un tipo brillante. Pero básicamente el argumento de ellos es exactamente lo que te estoy diciendo. Ya es mainstream lo que te estoy diciendo. No podemos saber el futuro. Los modelos son muy limitados. Y hay que navegar. Nuestro decision making, nuestro proceso de decisión tiene que ser muy respetuoso de la limitación ante lo que podemos saber del futuro. Y las implicaciones de la inversión son una locura. No te entiendo, pero eso a nivel cliente es imposible de vender. Y ahí es donde está, ahí es donde está el tema de que Mira, necesitamos a alguien que nos diga, que nos lleve la mano y nos diga, ok, tranquilo, yo sé a dónde vamos, correcto. Está bien. En los años 50 se vendían los cigarrillos en unos posters con un doctor que decía que porque fumabas, sí. ¿okay? Te relajaba, y entonces fumar era bueno porque te relajaba. Y eso, y tomó cuánto tiempo que entendiéramos que es muy nocivo para la salud, ¿correcto? Pero de 1500 formas, para uno, para el que está al lado, para el ambiente, para la pared, que se ensucia todo. O sea, es que es terrible. Es un poco así. El mercado, la industria de wealth management, la industria de asset management, funciona lo que vende. Quien decide qué existe o qué no existe como servicio es la demanda. El cliente demanda un producto, y ese producto, como tú muy bien dices, es el asesor financiero muy bien apuntado que te va a decir, esta es nuestra visión, y que tiene una tarjeta de un banco muy importante, o tiene una trayectoria, o etcétera, etcétera. Te va a decir, yo entiendo lo que está pasando, esto es lo que va a pasar, ¿ok? Y vamos a hacer este producto. Y aunque eso suena a un hombre de negocio, típicamente la persona que puede ir a un Morgan Stanley o a cualquier banco, a cualquiera. Ese tipo de persona quiere claridad, porque lo que te lleva a hacer éxito en la economía real es claridad, ejecución, y lamentablemente no hay nada menos claro que las finanzas. Es interesante, las finanzas del mercado financiero, invertir. Es más, podrá sonar un poco loco, pero si tú lees a los grandes de las finanzas de la inversión, Warren Buffett, George Soros, Stanley Druckenmiller, todas las biografías de estos tipos, entrevistas buenas, la realización clara, el día que empezaron, que movieron su game, su juego, lo llevaron a ser quienes son, es cuando ellos entendieron que tengo que apostar, porque es que no sé el futuro, mi posicionamiento, mi portafolio construction tiene que ser tal de que es respetuoso de esta idea de que no tengo idea de qué va a pasar. No tengo idea, tengo una noción, tengo una hipótesis, me manejo en base a hipótesis y entonces construyo la posición, la inversión en términos de muy poca posibilidad de pérdida y muy buena posibilidad de utilidad. Asimetría, convexidad se habla en la industria de hedge funds, de gente que maneja el dinero. Ahora, cuando vas a banca privada, es que yo te digo esa frase, y si alguien está escuchando esto, que es un cliente de banca privada, ya lo mareaste, lo perdiste, dice este tipo. O sea, ellos quieren certainty, ¿verdad? Ellos quieren la claridad de que esto es lo que va a pasar. Es su dinero, es muy difícil ganar dinero. Pero es que incluso el asset manager necesita eso. No que vendes, digamos, esa tranquilidad de ellos decir,
No, bueno, lo estoy cuidando a mi cliente. El asset manager es un animal muy diferente que el wealth manager. ¿Okay? El wealth manager vende, ¿okay? Y es considerado, si tú vas al balance de cualquier banco grande, Merrill Lynch, y el departamento de ventas es el señor asesor financiero. Es ventas, listo. Que tiene que tener una licencia y tener nociones, pero es considerado ventas. Ahora, el asset manager, y le vende, disculpa, al señor que compra el cigarrillo porque cree que está convencido, que va a estar tranquilo. Entiendo perfectamente la motivación. O sea, tú tienes 5, 10, 20, $200,000 ahorrados y los quieres invertir y te da pánico, es que ese es tu ahorro. Y lo que representa el dinero para la gente, la tranquilidad, el futuro, los hijos, college, lo que sea, es importante. El nombre de una familia en un país cualquiera. Mantener esas fortunas es fundamental. Necesitas escuchar o sentirte que como cliente, que esa persona o ese equipo sabe, que está claro de de qué tiene que pasar. Y otra vez, creo que la mayoría, creo no, sé, que la mayoría, y te puedo decir sé después, de los banqueros y de la gente que hace wealth management no son realmente claros, no han estudiado, no han tenido el tiempo, la carrera empieza a los 24 años y en una de esas ya pasaron 15, 20, tienes mujer, esposo, no sé, estás involucrado, no tienes tiempo para realmente pensar, que tú sabes, eso pasa en muchas cosas. Ahora, el asset management industry es muy diferente. Claro, hay los plain vanilla ETFs, es una computadora, es un índice, lo que tú quieras. Hay también el active manager, que ha perdido mucho en los últimos 10 años, una industria que ha sufrido mucho. Pero el active manager, de que es un hedge fund, ¿okay? Y se ha hablado muy mal de los hedge funds por mucho tiempo, es verdad, en la media, porque ha cambiado todo tanto desde la crisis financiera, muchas estrategias dejaron de funcionar y entonces los hedge funds. Pero tú ves un hedge fund exitoso, el top 10% sigue siendo muy exitoso, el top 5%. Y han sido exitosos en esta reciente crisis de COVID. Y tú ves cómo posicionan los trades y cómo piensan, y se habla de convexidad, de asimetría, de risk, de que voy a equivocarme 50% por estadística, y voy a tratar de bajar ese nivel de equivocación a 45% de trades, de cómo monto el portafolio, y que ese 45% cuando pierda entre 5, 10, 12%. Pero el otro 50 o 55% del portafolio, cuando gane voy a ganar 20, 30, 40%. El average de eso es lo que te dan los hedge funds que son muy exitosos. Pero eso no sirve para un wealth manager. Un wealth manager no puede hablar así. Entonces, él realmente, y no lo ve así, no lo entiende, no ha sido entrenado así. Entonces, ¿qué es interesante? Quien realmente maneja dinero, que tiene que sobrevivir en el compra y venta del mercado, no comprar productos, que es diferente, que es lo que hace el wealth manager, de repente comprar unos bonos, unas acciones. El asset manager piensa muy diferente y el que sobrevive piensa muy diferente y que el wealth manager. Entonces, está más claro el asset manager de la realidad de los mercados, de lo difícil que es. Sí. No por los libros que compran, cómo escriben, etc., el research que publican, etc. Bueno, pero entonces lo que decís, digamos, según vos, el wealth manager no sobrevive a esto. Mira, yo me recuerdo una entrevista o un conference call de Morgan Stanley en el 2011 o 12, se me olvida, un earnings call, y el jefe nuevo de Wealth Management, una de las cosas que dijo, McKee, ahorita no se me recuerdo, pero una de las cosas que dijo en ese earnings call era lo bueno de él estaba vendiendo el modelo de negocio. El modelo de negocio de un broker-dealer tan grande es interesante porque en una crisis, pues mucha gente perderá dinero porque muchos advisors se van a equivocar y muchos otros advisors no se van a equivocar. Entonces, y muchos de los que se equivocan convencerán a sus clientes a quedarse y hacer algo que generará dinero para ellos y para la firma. Y los que hicieron bien, entonces, lo que te quiero decir es que ellos están pensando como modelo de negocio que hay diversificación. Ojo, que lo que implica es que, bueno, sí, normal, 20% de la gente que está aquí va a perder mucho dinero en una crisis. Y esos advisors quizás los tendremos que votar y se irán capa caída, pero nos queda el otro 80% que van a crecer porque les ha ido bien. Están diversificando el modelo de negocio. Eso es particularmente duro para un cliente escuchar.
Pero ¿cómo es ¿ok? Morgan Stanley si Morgan Stanley generalmente no nos deja elegir cada uno su estrategia? Es exactamente lo que te estoy diciendo. Cada uno elige su estrategia. Entonces, a nivel de arriba, como cada broker, cada grupo hace lo que quiere, viene una crisis, algunos pierden y otros hacen dinero. Claro. Quienes hacen dinero van a crecer con la firma, quienes pierden, algunos sí, algunos no. Los clientes perdieron plata. Y eso se irán a otro banco. ¿Ok? Y esos asesores se irán a otra institución o saldrán de la profesión o pasará lo que pasará. Pero Morgan Stanley, por decir Morgan Stanley, me recuerdo el Earnings Call, pero la firma como tal, la compañía, está inmune a ese ciclo porque sabe que perderá, mucha gente va a perder dinero, pero muchos banqueros permanecerán ahí. Entonces, ellos no tienen una visión de firma, aunque sí la tienen, a veces la publican, pero de toda la vida. Tú lees uno, el estratega de economía americana y el que hace asset management y strategy, el economista y el estratega a veces no coinciden con cómo ven las cosas, ¿no? Y publican así tal cual. Eso pasa en todos los bancos. Pero lo que quiero decir es que es un modelo de negocio que ellos venden a los accionistas como diversificado. En cambio, el modelo de negocio en donde todo el mundo en la casa, hay una visión de la casa y se hace esa visión, es un poquito más delicada, un modelo de negocio un poco más frágil, porque si se equivoca esa visión, todos los clientes les va mal. Claro. ¿Ya? Entonces, lo que te quiero decir es que el cliente es secundario al profit de la firma, que es normal. O sea, un negocio es un negocio es un negocio. El cliente tiene que entender que hay un conflicto de interés profundo, tanto a nivel de la firma, que es la plataforma del asesor o del banquero, como el banquero mismo. El banquero tiene que hacerlo. Hablando de esto, de wealth manager versus asset manager, vos estás hablando mucho de que el que va a ganar, el que va a sobrevivir, es el que no le hizo perder plata al cliente. Pero por lo que veo, la tendencia de lo que son los asesores financieros en general, un asesor financiero generalmente no pierde clientes. ¿Lo lograste tener? Es difícil perderlo estadísticamente, es difícil perder un cliente. Entonces, para vos después de esto, sí, los clientes, sí, el inversor va a decir, ya se abrió lo suficiente al mercado que tengo la confianza para irme a otros lados. Una de las actividades que hacemos en la firma es supervisar portafolios, trabajar con familias que tienen algo acá, algo allá, unos hedge funds, cualquier cantidad, una masa de dinero que está distribuida en varias instituciones. Y no todos los banqueros están coordinados. Y entonces coordinar todo bajo una visión clara de cómo se tienen que manejar las cosas, interpretar al cliente dónde están los riesgos, y si es consistente esos portafolios como una unidad completa, o sea, el financial side of the balance sheet, la parte financiera del balance del cliente con su patrimonio no financiero, o sea, llamamos real estate, su compañía operativa, etc. O sea, todo ese proceso es una actividad que hacemos. Estadísticamente, sí pierden que el cliente, no pierden AUM. Y eso tiene que ver con lo siguiente. Ha habido un bull market de todo, o sea, todo excepto los árboles y las cosas bonitas del planeta. Eso es un bear market, ¿no? Que tenemos que defender los rinocerontes, los pájaros y los elefantes. Pero básicamente ha habido un bull market desde los años 80. Uh-huh. Y ese bull market está, quiero decir, que hemos aprendido, quizás mal aprendido, podemos hablar de esto después, que cada vez que los mercados caen, viene la Reserva Federal, bajan las tasas y hay más liquidez y eventualmente todo vuelve y sube. Si algo aprendimos en el 2008, y lo escucho muchísimo de asesores y de clientes, es si baja compra, y si baja más, compra más, buy the dip, the Fed has your back. Son cosas que ahorita son tan ingrained, tan fundamentales en cómo piensa mucha gente, inclusive el cliente, principalmente el cliente. Como en el año 2006, primera vez en mi vida que vengo a Miami, donde estamos hoy, y vengo a visitar, a estudiar el housing market, ¿qué se decía? El housing market americano nunca baja. Cosa que era falsa. Sí, eso me acuerdo. Nunca va a bajar. No va a bajar. Es que esto es el American Dream, no sé qué cuánto, y en Florida se vendía mucho de que no hay espacio para construir, etc. Lo que quiero decir es que hay veces que hay que tener cuidado con estas nociones axiomáticas que guían la forma de pensar.
Y esto es un poco por qué me fascina tanto las finanzas, porque el riesgo es algo muy abstracto y es fastidioso y es difícil de hacer un cliente entender riesgo. O sea, ¿cómo te digo? ¿Qué significa que el riesgo es muy abstracto? Que si te imaginas que tienes un chofer que lleva a los niños, o sea, un driver que lleva a los niños todos los días al colegio, y mientras estás con tu esposa te tomas el café, él viene y se lleva a los niños. Y de repente él se toma su café con 3 o 4 dedos de ron, ¿va? El tipo es un borracho. Te parece un señor súper bien, súper elegante, súper apuntado, maneja bien, ¿verdad? Y el tipo hace lo que hace todos los días. Tiene a tu familia, tus hijos, en este carro yendo y Pero yo viniendo. no estoy viendo el riesgo. No ves el riesgo porque te estoy diciendo no ves el ron. Entonces, el tema es entender el riesgo al punto que en el momento que ves el ron dice, entiendo, esto no puede ser. Te doy un ejemplo financiero. Espera, pero lo que me hiciste acordar de eso, perdón que te interrumpa, pero lo que me hiciste acordar de eso del 2006, de cómo decían, digamos, el real estate no va. Lo que a mí personalmente siempre me ha servido de alguna manera, no sé si bien o mal, pero cuando yo veo que un pensamiento es muy masivo o muy grupal, me alejo. Digamos, cuando veo que un amigo que es arquitecto me está diciendo, no, porque en este momento tenés que comprar acciones de American Airlines, yo digo, hay algo acá que no va. Como ese amigo arquitecto se estaba comprando, bueno, no, el arquitecto justamente sí podía comprar casas, pero como la amiga dentista que se estaba comprando casas en el 2006. Eh, pero siempre funciona ir en contra de la corriente, digamos, obviamente ese es No, un tema contrario claro. Eso es lo interesante, que el problema de la corriente es que la corriente funciona y a veces funciona y se hace la burbuja, porque eso en el mercado financiero, en teoría sociológica de networks, se le dice crowding, ¿ok? Entonces el crowding es cuando todo el mundo está apilado a algo. Entonces el tema es de que es difícil, imposible, ¿ok? Entender cuándo esa fe se desgasta. Y fíjate que es una fe, es un discurso compartido, ¿ok? Robert Shiller, el que habló del housing market, habló del irrational exuberance, que el famoso comentario en 1997 de Alan Greenspan, no sé si fue en 96, de Greenspan fue The Irrational Exuberance, y el mercado siguió subiendo 3 años al pico. Sí. Y cuando bajó, hizo un coyote, ¿no? Bajó bastante más por debajo que donde había dicho Alan Greenspan, pero hubo una burbuja. Lo entendemos ahora. Ahora, el tema es de que el mercado, y esto es interesante, si quieres te comento, ¿no? Los mercados financieros líquidos son muy susceptibles a crowding, muy susceptibles a crowding. Y un poco lo que está sucediendo, si quieres te comento, en el COVID, en lo que pasó en marzo, en lo que pasó a finales del 2018, es que la estructura del mercado financiero ha cambiado tanto que los cambios de discurso ha cambiado mucho porque no hay liquidez en los mercados financieros. ¿Okay? No hay la liquidez que en una época había, y la liquidez que hay es inconsistente. Podemos ir ahí. Ahora, los compradores y los vendedores están y después se van. Entonces, realmente, lo que ha hecho es que hay más volatilidad de volatilidad. En la caída de marzo tiene más que ver con una falla estructural en el mercado que con COVID. Si quieres, vi que es 50-50. La gente no entiende eso. Entonces, lo interesante del mercado financiero es que todos nos guiamos por titulares. Queremos entender que hubo COVID y buscamos razonamientos cuando lo que está pasando, y vuelvo a esta idea, es que nuestra realidad, tanto en la economía real, especialmente en la economía financiera, o sea, los mercados financieros, es tan compleja que los drivers de los eventos, que es lo que hay que entender, que hay que tratar de entender, simplemente porque al final de cuentas, uno dice que uno camina en el mercado financiero con un fog of war, o sea, no sabes más de 1 metro, o sea, una neblina de guerra, no puedes ver más adelante un par de metros. Y sabes que el enemigo, la posible caída está en cualquier esquina. No la puedes predecir.
¿okay? No sabes la cantidad de family offices que nosotros nos sentamos, que sí, estamos aquí posicionados, pero mira este riesgo. Sí, sí, pero mis asesores en tal institución nos dirán cuándo ven riesgo. Cuando los pensamientos, cuando las ideas axiomáticas, el housing market nunca cae, o por ejemplo ahorita, en los últimos 3 o 4 años, que se ha estado reforzando, que by the dip, el Fed has your back. Okay, el Greenspan put que se convirtió en el put de todos los banqueros centrales después. Hay que tener cuidado con eso, pero puede durar bastante más. Yo he sido, te lo digo, yo he sido muy caucioso con el stock market americano, no porque creo que iba a bajar inmediatamente, pero sí habían excesos de valoración, etcétera, pero más que por valoración, porque veías que la estructura era frágil, era como jugar en el lago de hielo, cuando viene el invierno en Connecticut, y todos los niños salen a jugar, tú sabes, hockey en el lago, pero lo que estás entendiendo es que ese hielo cada vez es más delgado. Esto que está dando vueltas de que dicen que el factor de volatilidad en este momento es el factor Robin Hood. Yo, mi primera reacción es, eso es casi imposible, ¿eh? Porque el 90% del dinero de la bolsa es corporativo. ¿Cuánto, no? ¿Cuánto es? No sé, estoy tirando un número. Entonces, esa es otra creencia grupal, es otra creencia de manada, que le está dando como poder a esa idea de democratización de la bolsa que no es real. El dinero institucional, si es cierto, es la masa del tenedor de acciones y bonos y inversión. ¿Okay? Ahora, el precio no se mueve porque toda la masa de tenedores, todos los owners están transando todos los días. Hay muy poco porcentaje que se transa en cualquier día de cualquier activo financiero líquido que marca el precio. Entonces, pensar que los institucionales son muy largo plazo. Si tú eres una compañía de seguro, compras un bono de 30 años que va a vencer en 30 años a 2%, ahorita está mucho más bajo que eso. Tú estás matching liabilities, tú estás pensando de una forma muy diferente. Y no te importa si ese papel sube o baja, probablemente tienes hedges y si baja compras más, porque tú eres una compañía de seguro, todos los días entra más dinero, se venden más pólizas, entra más dinero. Si eres un fondo de pensiones, cada 15 días se paga una quincena, entra dinero, piensas muy diferente. ¿Okay? El institutional buyer sí es el que tiene más dinero, pero no está especulando, si quieres, o no está comprando y vendiendo y ajustando. No lo ve así. ¿Okay? Es un dinero muy estable, muy largo plazo. El precio se hace en el margen y ese margen lo hace quien está tradeando en el momento. Entonces, cuando la gente escucha mucha liquidez, y sí, lo que sí sabemos, mira, en Robinhood, por ejemplo, y esto es una anécdota que la voy a contar y nadie me lo va a creer, porque es de libro. Pero uno de los servicios que tenemos es la gente de Bianco Research, excelente, y creo que ya a niveles de finales o mediados de marzo, primera semana de abril, él empieza a sacar una cantidad de gráficas explicando que el retail market, el Robinhood, el Schwab, está creciendo y moviendo el mercado. ¿Okay? Y mi primera impresión es, no puede ser. La mía. Es que, o sea, sí recuerdo, porque yo empecé a trabajar en el mercado financiero en un prop trading desk en el 97, y recuerdo 98, 99, yo tenía una cuenta de trading y estaba en el prop trade. Entiendo que sí éramos, como day traders, éramos una fuerza importante en el marginal pricing, ¿no? En la entrevista de Bianco, estamos afiliados y vemos el conference call y tal, y nos manda toda la data, y vemos, wow, es que los números son impresionantes. Se habían abierto durante COVID, pero millones de cuentas. Sí. Pero millones de cuentas. ¿Okay? Entonces, si tú dices, creo que el promedio es $6,500, aunque obviamente muchas cuentas muy pequeñitas. Había mucha gente que quería especular. Inclusive se amarra al hecho de que este país es un país de adicciones, lo sabemos todos, Estados Unidos, sino el mundo, pero que uno de los efectos era de que la gente ya no podía ir a casinos, ya no podía ver sport betting, y si ves las cifras de lo que es sport betting en Estados Unidos es enorme, semanalmente, ¿no? Y que toda esa gente entonces dijo, bueno, puedo ir a Robinhood, puedo ir a todos estos servicios y satisfago y empezaron a hacer mucho dinero. La razón real es que sí son importantes,
pero en la bajada del mercado, cuando empieza a estabilizarse y el Fed empieza a venir, el buy the dip mentality empieza a accionar, sí había mucha gente, muchos institutions, que estaban muy preocupados por el pricing del mercado desde noviembre, octubre del año pasado. ¿Okay? Mira, hay que recordar, un pequeño paréntesis, que la Reserva Federal hace un 180 grados en enero del 2019, después de un trancazo muy duro, una caída muy dura en finales del 2018. La economía no estaba bien, olvídense de esto. COVID cae en una economía muy frágil. ¿Okay? Entonces, sí, no, la recesión ya venía. Había mucha gente con dry powder. ¿Okay? Todo el mundo se recuerda la frase de que el bull market que hemos vivido los últimos 7 años, 8 años, whatever, desde 2009, es el most unloved bull market de la historia. Es donde menos han participado las instituciones, los traders, el privado, el allocation es más pequeño, ¿no? Y subía y subía y subía y subía. Pero la gente no está tan invertida. En ese momento que cayó todo, lo que tenías era de que se estabiliza, mucho dry powder empieza a entrar porque ve valor. ¿Okay? Y tiene que entrar. Yo no puedo manejar un fondo, un hedge fund, por muy conservador que quiera postularme, o quiera posicionarme, yo no puedo tener 40% de cash. Porque si me equivoco, entonces mi performance va a ser malo. Hay una presión de generar performance, ¿no? Si eres un asset manager. Sí. Si no pierdes negocio, se te va el dinero. Ahora, entran al mercado, había mucha gente muy short en el mercado también, y después de ciertos niveles, los shorts, la combinación del retail money, el dinero que entra, los shorts comprando para cubrirse, generan una especie de ciclo virtuoso, que yo creo que es vicioso para abajo, pero en este caso es vicioso, hacia arriba. Y todo sale para arriba, ¿no? Y con una fuerza impresionante, con muy poca liquidez. Otra vez, la liquidez implica que es que muy poco dinero mueve más precio. ¿Okay? Ya. Entonces lo que te quiero decir es que sí hay una idea interesante, hay otros drivers, pero que no es el headline, tiene que ver con la estructura del mercado y otras cosas que no entendemos. Me gustó la analogía de lo del lago y que el hielo está cada vez más finito. ¿Cómo preparas tu negocio de wealth management para sobrevivir o navegar esos riesgos inherentes o esos riesgos invisibles? ¿Cómo estructuras el negocio vos? Mira, esa es la mejor pregunta, ¿okay? Y creo que es una pregunta que nos ayuda a amarrar mucho de lo que hemos estado conversando. Esta idea de uncertainty, ¿okay? De que no puedes saber el futuro, de que tienes que ver los portafolios diferentes. El dinero institucional es un tipo de dinero. El trader, el especulador es un tipo de dinero. El cliente privado, el grande o pequeño, no importa, tiene que manejarse de una forma muy diferente. Y académicamente eso, y como hemos aprendido a hacer wealth management, y no digo nosotros como firma, sino el traditional way, la forma tradicional de hacer wealth management, se equivoca principalmente aquí. Que hacen unos asset allocations, que además de cuando viene una crisis todo se correlaciona a uno, todo eso lo sabemos. La forma de hacer wealth management, tú tienes que proteger, eso es lo primero. El principio es protección. El dinero, como no sabemos cuándo viene la próxima crisis, y por más que yo te hable de fragilidades en el mercado y tal, tengo que manejar dinero presumiendo que en cualquier momento nos vamos a sorprender. Entonces tengo que manejar el dinero con un concepto totalmente diferente. Ese concepto es que hay un bucket, un bote, una parte de ese portafolio que no puede estar expuesto a esas sorpresas. Pero vos me estás diciendo que realmente la forma de proteger tu negocio, Harbor y Jaca, es enfocarte en que los portfolios de tus clientes tengan un safe harbor del riesgo del mercado. Esa es la forma de salvar tu negocio y hacerlo crecer. La matemática es esta. Si tú haces 5,5%, que suena muy aburrido para cualquier lector, 5,5% por 10 años, 20 años, empieza la matemática del interés compuesto. Si haces muy estable esto, te va a ir muy bien. Si hay un año muy malo, COVID, no sé, no hemos terminado el año, no hemos terminado la recesión. Sí, claro. La primera, quizás no la otra. Podemos ya asumir que es malo. 2008. Y para estos efectos de lo que estoy diciendo, digamos, el 2008. Si pasas por un 2008 y bajas 5%, ¿ok?
y hace 5%, o sea, 5,5% el otro año, tú en 2 años estás listo. Quien perdió dinero en equity en el 2008-2009, ajustado a inflación, incluyendo dividendos, sin impuestos, muchos pagan impuestos, tenías que esperar el 2013 para estar otra vez in the money. ¿Okay? De antes de la caída, o sea, enero de 2008 a enero del 2014, te duró varios años a volver a estar in the money. ¿Okay? Entonces, lo que te quiero decir es que básicamente el negocio de wealth management, y ese es como lo difícil de ser emprendedor en wealth management cuando realmente tienes una visión un poco diferente de las cosas. Y buscamos clientes que encajen, ¿no? No todos los clientes son buenos. No es un asset management, no es un asset allocation de un poquito de esto, un poquito de esto, eso no es diversificación. Es pensar en tipos de activos financieros y reales que generan mucha estabilidad, que te van a tratar de llegar a lo que sea posible con una simetría positiva. Upside muy bajo el downside. Ese 5,5, 5,5, 5,5. Si tú haces esa matemática y la comparas con hacer 6,5 o 7 u 8, ¿ok? Pierdes un año 20% y terminas en el mismo lugar. En el mismo exacto lugar en 20 años. Un año de 20% negativo, haciendo 9, 8, es que puedes tirar... Pero estás pidiendo fidelidad al cliente por 20 años. Ya, y ese es el problema. El problema es que hay una expectativa del cliente, volvemos al cigarrillo. El cliente quiere 2 cosas. Certainty, claridad. Yo quiero que tú me manejes y que me des. ¿Ok? Y eso es una cosa. Compra quien vende esa claridad, ¿ok? Esa personalidad, ese carácter. ¿Ok? Y entre más sabes que no sabes, menos vendes. ¿Ok? Entre más estás claro de que es imposible saber el futuro, menos te... O sea, cuanto más sincero sos con el cliente, menos vendes. Total. Tienes que ser literalmente naive y creerte el cuento que puedes saber el futuro para que el cliente te compre. Es que es bueno, justamente a mí me pasó hace poco hablando con el doctor, que me dijo, la verdad, no entiendo lo que tenés. Y me dieron ganas de cambiar de doctor. Pero es que manejar dinero es tan importante como ser doctor. Exacto. Toda una vida acumulando riqueza para poder retirarte, para ayudar a tus hijos, para poder defender tu familia cuando es necesario. O sea, que es muy importante. Uno es muy vulnerable cuando está frente a la semana. Es un honor que un cliente te diga, manéjame mis 1 millón, mis 2 millones, mis 4, mis 100,000 dólares. Uno debería tomarse eso muy en serio. Y toda esta discusión de fiduciary duty, no fiduciary duty, me parece una tontería. Hay que asumir el fiduciary. Ahora, el tema... Es más que fiduciary, ¿no? Es una responsabilidad humana. Claro, pero en el país que vivimos, en el mundo que vivimos, los doctores te recomiendan todavía las pastillas que más le dan rebates o que más te mandan al Carnival Cruise Lines. Que sí, ahorita... si los doctores hacen eso, ¿cómo esperamos de los asset managers que no lo hagan, no? Ya, pero hay gente muy buena. Mira, hay muchísima, no quiero hablar más, hay muchísima gente. No. Y la verdad es que everybody's doing the best they can. Mi tema es que es muy interesante que quien compra quiere esa claridad y el banquero, el asesor que es exitoso, ¿ok? Básicamente es quien vende algo que es inconsistente con la realidad. Eso es muy interesante. Por eso suena radical mi imagen del que fuma y el doctor, pero porque es como feo, ¿no? Suena tramposo, pero es que esa gente lo creía. O sea, el doctor que puso su nombre MD en ese póster famoso de los 50, creía que fumaba, los médicos fumaban, Dios. ¿Ok? Entonces, el tema es, eso pasa por un lado. ¿Okay? El driver de la industria wealth management es yo quiero esto. Por el otro lado, el otro driver, que yo creo que es un tema cultural, es tú vuelvo a la analogía del chofer borracho que te lleva a los niños al colegio. A ese chofer, sepa si no es borracho, definitivamente no le das tu último Porsche descapotado para que se vaya corriendo por la 95 a llevar a los niños al colegio, ¿correcto? Le das la camioneta, si estás en Latinoamérica, usa la analogía, ¿no? Que sea, le das la camioneta, buscas un señor muy prudente, que vaya lejos, o sea, que vaya poco a poco, o sea, estás pensando en una situación, llevas la familia en la camioneta, ¿correcto? Entonces,
Llevas la familia en la camioneta, o sea, estás buscando preservar. El cliente, el benchmark, ahí es muy claro. En finanzas, el benchmark del cliente no es la camioneta. El cliente ve el Dow Jones. Pero, o sea, el cliente espera el retorno al Porsche con la camioneta. Correcto. Perfectamente bien dicho. Thank you. Es así, está así. Entonces el cliente dice, oye, me está generando 5, como no entiende riesgo porque es algo oculto y difícil de entender. Entonces dice, pero el mercado hizo 19 o 30 y pico el año pasado. Exacto. ¿Ok? Que el high yield market, mira, no entremos en detalle. Entonces el cliente simplemente está mal acostumbrado a benchmark ni siquiera con el Porsche. Está pensando yo no sé, en Bottas o en cualquiera de estos tipos que hacen Fórmula 1, porque ellos van a 300 millas por hora, es una maravilla, es emocionante. Y por eso digo, mira, sí hay momentos y hay espacio, mucho espacio, para activos de riesgo. Hay momentos para tenerlos, tiene que ver con valoración, etcétera, etcétera. Pero hay que manejarse mentalmente, y esto es no muy académico, pero sí tiene su sentido y creo que la gente lo entiende bien. Si tú tienes un balance, si tú tienes un balance, un patrimonio X, y ese patrimonio mantenerlo implica X cantidad de gastos. Tienes tu casa, tienes tu lancha, tienes whatever, ¿ok? Grande o pequeño, no importa. Y necesitas un flujo, y tienes unas deudas, y tienes una situación, y tienes una empresa que a veces produce, a veces no produce. Lo que debe guiar la construcción de tu portafolio financiero es las características de ese patrimonio, no el mercado financiero. Olvídate, ¿por qué? Porque nosotros sí sabemos como seres humanos dónde estamos. Sé que tengo esta casa, que tengo esta hipoteca, que quiero esto, que tengo un niño de 17 años que va y que es tan inteligente que va a terminar en Harvard o whatever, y que quiero ayudarlo con esto, y tengo otro que no le ha ido bien con un negocio, tengo un hermano que está enfermo que quiero ayudar. Sí sabemos eso y sabemos a dónde queremos ir en el futuro. Tenemos una noción, me gustaría llegar acá, me gustaría retirarme. Estas cosas son más claras para nosotros, aunque son más subjetivas, Claro. que qué va a pasar mañana con la bolsa. Entonces, el modelo de portafolio tiene que estar guiado primero por la realidad patrimonial, la estrategia patrimonial, y después, muy después, las consideraciones de mercado financiero. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos. Porque es imposible acertar. Mira, te digo esto, los mejores fondos mutuales, le dicen el Morningstar hace 5 estrellas a los mejores fondos mutuales. Y ha habido mucha controversia. Explotó en el 2004 y después volvió a explotar creo que en el 2018. De que la 5ª estrella de Morningstar, cuando Morningstar le da a un gestor, a un asset manager, a un fondo mutual, la 5ª estrella le llaman el Kiss of Death. El Kiss of Death, porque estadísticamente, cuando un manager es consistentemente en el top ranking, en el top quartile, con una consistencia, la probabilidad que caiga no al segundo o al tercero, sino al bottom 25, empieza a subir geométricamente. Es interesantísimo. Wow. Entonces, ¿y qué es lo que nos venden? Mira el track record de este tipo. Los últimos 6 años han sido una maravilla. ¡Wow! No me quiero meter ahí. Qué loco, ¿no? No, esa nunca la había escuchado. Sí, y es que cuando pones Morningstar en Google, y entonces hay una cantidad de cosas que son muy particulares. Claro, esto depende también de la clase de activos. Entonces, ese safety bucket, si tú divides el portafolio financiero en buckets, el grueso del dinero tiene que estar en un safety bucket, porque la gente que tiene dinero o son profesionales o son emprendedores, gente de empresas, familias emprendedoras muy exitosas, donde sus márgenes de utilidad, sea donde sean, son increíbles. Claro. Hacen 15, 20, 30%, depende del país donde estés. En algunos lugares en el mundo desarrollado harás 40, 50% de margen, pero esa capacidad nunca la vas a conseguir en el mercado financiero, que sí es mucho más eficiente, aunque yo no creo en la eficiencia del mercado financiero. Es hasta que deja de ser, ¿no? Entonces, si tú tienes ya parte de tu patrimonio generando eso, ¿okay? Y esa parte de patrimonio es enormemente concentrada, se piensa que tienes un portafolio con un stock, o con muchos stocks de esa misma compañía que es tu compañía, ¿okay? Que está en la parte líquida de tu patrimonio.
que a veces tienes que meterle dinero. Si eras un brasilero en la crisis brasilera, pues la recesión te pegó y tuviste que sacar de tu patrimonio líquido para inyectar a la compañía, para mantener tu compañía por mucha reorganización que hayas hecho y financiamiento y refinanciamiento. Entonces, lo que te estoy dando el ejemplo es de que realmente lo que manda por lógica pura, que cómo tenemos que pensar en un portafolio financiero para una familia, para un privado, es cuál es mi situación, a dónde aspiro a llegar, cuál es mi situación patrimonial, a dónde aspiro a llegar, y cuáles son los riesgos que hay en esa situación y en esa aspiración. ¿Cómo no llego? Y después veo lo que tengo, ¿okay? Y digo, bueno, ¿cómo hago? Y el sizing de los buckets, ¿cuánto necesito en algo muy conservador? ¿Okay? ¿Y cuánto necesito? La diversificación venga de la división del network, digamos, de la asignación de assets en el network. Ya, bueno. No de la diversificación en los mercados. La diversificación, sí, porque dijiste eso, te digo, que hay tipos de activos que son por su naturaleza conservadora. Hay que manejarlo igual, todo hay que manejarlo bien para que tenga simetría, diversificación, etc. Si tú te vas, por ejemplo, a real estate, hasta las instituciones piensan en real estate como un proxy de renta fija, o sea, como una renta fija, claro, ¿verdad? Porque te genera renta, hay beneficios impositivos si estás en este país, etc. Entonces, tiene sus riesgos, pero haces un portafolio diversificado, varios managers, etc. La renta fija corporativa, los municipales, hay una secta. Ahora, si tú ves los peores momentos de esos clases de activos, que son conservadores, bajan mucho menos que equity, lo cual tiene totalmente sentido, porque en equity tienes más riesgo en el capital stack. O sea, tienes que, tu principal enfoque, bueno, no principal enfoque es tener claro que tengo muy buena diversificación entre activos conservadores, clases de activos conservadores, tipos de renta fija, managers, y dentro de eso optimizar selección de managers, estrategias, etc. Que si te va muy mal ahí, muy mal, por ejemplo, si tú haces renta fija corporativa ultra corto plazo, te va muy mal en el COVID y en el peor momento estuviste abajo 8 o 9%. Bien. Y ya estás muy positivo, de hecho estás muy bien por todo lo que pasó. Y el COVID fue particularmente loco porque fue una dislocación, otra vez fragilidad, el hielo fino y tal. 2008 lo ves. Ahora, en el tiempo es una clase de activo que te va a dar asimetría y vas a hacer 3, 3,5, whatever. Ahorita menos porque la Reserva Federal está metida. Pero lo que quiero decir es que las características del asset class es lo que uno tiene que enfocar en armar esa parte del top. Y después los managers y todo lo que tú quieras. Entonces, si tú estás en un top manager que después posiblemente puede ser el peor, no te afecta tanto, porque si el tipo hacía 4 mientras todos hacíamos 3,5, de repente el ser bottom quartile, o sea, el peor del 100%, o sea, el peor 25% de la cantidad de gente que lo hace, no generaste 4, que era tu outperformance, ahorita generaste 2,5, o menos 1. ¿Entiendes? Entonces, hay que enfocar en el valor intrínseco, en cómo funcionan, y la gente realmente no enfoca. La gente está pensando en dónde va a haber dinero, hacia dónde voy persiguiendo las tendencias a ver dónde voy a ganar dinero. Correcto. Ahora, hacer un approach de planificación patrimonial integrada. Correcto. Donde hay espacio, entonces, a long-term thinking en términos de activos como equity, venture capital, todo este tipo de cosas. Yo no estoy en contra de esto. Yo estoy de que el sizing de eso no tiene que ver con el mercado, tiene que ver otra vez con, bueno, ya tengo cubierto mis necesidades, ya tengo flujo, ya me siento cómodo, ya tiene consistencia con mi patrimonio, ya es parte integrada de mi balance en términos de riesgos y utilidad. Y entonces me queda una parte, y esa es la parte que tengo que ver cómo hago para el growth. Y para jugar. No es necesariamente jugar, pero literalmente puedo usar el tiempo a mi favor. Si yo tengo un plan en donde, que es muy de asimetría, muy antifrágil la cinta LED. Si yo tengo un plan en donde estoy, digamos, haciendo 3, y cada vez que cae la bolsa 20%, agarro 10% de mi 100, lo meto, ¿ok? He sido excelentemente bien. Claro. Pero increíble, con una 28ª parte, porque hicimos el análisis por una vez en una presentación, del riesgo. ¿Okay? Y hubiese hecho mucho mejor que el stock market en los últimos 40 años, invirtiendo nada más 10% de tu portafolio. ¿Okay?
En equity y muy, muy de vez en cuando. Entonces lo que te quiero decir es que estamos muy mal acostumbrados, hemos aprendido del realtor a comprar real estate y hemos aprendido del banquero a comprar, Comprar bonos. a comprar o bonos o a hacer allocation, verdaderamente. Y creo que, mira, no lo digo yo por decirle, por sonar interesante ni nada. Hay un movimiento muy interesante de rethinking de estas cosas que estoy comentando. Tanto así, mira, en el 2012 hay un artículo famoso que escribe un señor que se llama All Peters y hubo revuelo en la industria financiera de consulting, o sea, la que hacen consulting y portfolio construction y monitoreo de riesgos para los fondos de pensión, las compañías de seguros, esos portafolios grandes, que es un mundo muy sofisticado, matemático y tal, y cuestión. Y All Peters, que es un físico premio Nobel, que se metió a hacer un trabajo en el Santa Fe Institute, que es como multidisciplinario y tal, es que la forma en que se hace la estadística financiera y cómo se enseña, ojo, como se ha enseñado en el colegio, está equivocada. Por unos axiomas de Brunel, ¿sabes? De los que inventaron la estadística, están mal aplicados al mundo de la finanza. Imagínate tú. O sea, lo que quiero llevar es que hay tanto que se está cambiando a nivel de cómo se piensa política monetaria, cómo piensan los banqueros centrales, este libro otra vez de Radical Uncertainty, que a nivel matemático nos estamos dando cuenta que estos Monte Carlo simulations suenan muy sofisticados, pero son muy limitados. Y todavía el grueso del riesgo y el grueso del wealth se maneja bajo cosas que están siendo, o sea, teorías y modelos, regresamos al inicio de nuestra conversación, que están siendo muy seriamente cuestionadas. Bien, entonces, al final del día el mensaje es, mira, uno no tiene que ser Einstein, uno tiene que ser muy claro en que hay clases de activos de muy bajo riesgo, porque de repente es un préstamo a 18 meses a una compañía que entiende el balance, y bueno, me va a dar 3%, o bueno, antes daba 3%, maravilloso, ¿ok? Es muy diferente una acción, que puede bajar y bajar y bajar y bajar. Citi en el 2008, ¿se recuerdan? Mitad, y la compramos, mitad, y la volvíamos a comprar, y mitad hizo mitad 7 veces. ¿Okay? Claro. Y después a $1.60. Y una esperaba que no siga. Correcto. Entonces lo que quiero decir es que seamos sensatos, razonables, y seamos tortugas y no liebres. Entendamos que mucho del portafolio puede estar a 5, a 6, a veces tocará a 4,5, pero con un riesgo muy controlado que vamos a poder hacer compounding en el tiempo. Y que van a haber oportunidades y vamos a estar listos para tomar esas oportunidades en ese momento. Sizing apropiado al patrimonio. Y nos va a ir muy bien y va a haber un momento de salir o reducir esa exposición a ese riesgo. 5 años después, 6 años después, lo hicimos en 2009, de repente vendimos un poquito en el 2013 y siguió subiendo y vendimos en el 18. Y siguió subiendo en el 2020. Qué bueno por Hamilton y Bottas que van tan rápido. No nos interesa, estamos hablando de nuestro patrimonio. El benchmark, mira, es una cultura en donde todos estamos short term y corriendo y todo el mundo está tratando de ser mejor que el otro. Justamente eso era algo que yo te quería preguntar, porque sé de mis interacciones con vos, ser padre te cambió mucho tu visión de la vida y, digamos, y sé que tienes un approach muy, muy especial a la educación. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo personalmente ser padre afectó tu forma de ver el negocio? Y si hiciste algún cambio o hiciste alguna decisión que fue alimentada por eso. Te hace crecer como hombre, como persona, como ser humano, ¿no? Muchísimo. Sientes amor y cariño y cosas que uno se incomoda, no estás acostumbrado a sentir, ¿no? Yo tengo 47 años para tener niños pequeños. Creo que, mira, te lo resumo así. Y de repente un poco porque filósofo, un poco por romántico y tal, por educación familiar y lo que me llevó a estar en este negocio, ¿no? Que vi muchas familias muy allegadas perder muchísimo dinero. Al final del día, mira, mi abuelo me decía siempre, que fue una influencia importantísima, mi abuelo materno, me decía, yo le hablaba que estábamos tradeando y él mira lo que hicimos y tal, y cuestión, y muy emocionado, tenía 24 años, era un bebé. Qué increíble que somos una especie en que a los 30 todavía somos bebés. Y en términos mentales. Pero, sí, es que por los ventures creo que la cultura no ha ayudado, ¿no? Pero básicamente él me decía, qué interesante, ¿cómo contribuye lo que haces a tu comunidad? Y eso
me tocaba, porque yo siempre tuve enorme respeto. Este es un señor que hablaba 7 idiomas, llegó después de la Guerra Mundial y hizo una de las empresas más importantes en toda Latinoamérica, bla, bla, bla. Después lo perdió todo. Pero el punto de, siempre lo respeté, profesor y fundó universidades, fue profesor de administración por 18 años. Siempre se ganaba el mejor profesor en la universidad hasta que le dijeron, por favor, deja que otro profesor se lo gane. Un tipo que encantador. Y claro, siendo abuelo y que te dice esto, y bueno, era como el padre familia, lo escuché, hasta que me queda tan claro cuando tengo los hijos. Mi abuelo falleció hace muchísimo, ya ahora, hace mucho, que uno tiene que hacer las cosas bien, y esto con mucha disciplina e integridad, que esto es lo que hay que hacer para una familia. Y si convencer a la familia, explicarle por qué es que esto es así, ¿okay? Y si eso toma una educación de 2 años, de conversaciones, lo cual es costoso en términos de tiempo, lo cual no es necesariamente inteligente desde el punto de vista de negocios, pero es menos en este país. El resultado es tan excelente, ¿okay? Quiero decir que tienes que hacer algo que tenga valor real. Y lo difícil de la industria de wealth management o de asset management, y nosotros estamos como un híbrido, pues somos un asset manager donde familias grandes vienen y a un asset manager que les monta un portafolio. Tenemos nuestros fondos que compran otros asesores y tal. Pero básicamente, tienes que saber que tú estás contribuyendo real valor. Y eso es tan importante. La empresa se llama Harbor Ethics, disculpa que lo diga, es cuidar a que Odiseo llegue a la isla y al final lo más importante, después de tantas aventuras interesantes, especies y sirenas y tal, llegamos y nos damos cuenta que es que la familia es everything, que al final de cuentas, nos hemos mareado mucho y nos damos cuenta de realmente que valen las cosas. Y yo creo además que es bonito, ¿no? Hay mucho desastre en el mundo hoy en día, hay mucho estrés, COVID, esta situación. Yo creo que lo que viene es muy complicado, no solamente económicamente, pero socio y políticamente también. Y como toda recesión hay una especie de proceso, esto no es tan rápido, pero básicamente se siente que el zeitgeist, ¿sabes? Que la gente quiere algo diferente, la gente quiere más sinceridad. Y eso es muy refreshing. Entonces, dentro de todo el pesimismo sobre la economía y tal cuestión, yo creo que era algo quizás que tendríamos que vivir. ¿Okay? Hay un tipo inteligentísimo que se llama Ian Bremmer, que es un estudioso de los ciclos políticos y tal, y él escribió un libro hace bastante tiempo que se llama Fourth Turning, y lo leí un poco spooky, pero él decía que las generaciones vienen, que vamos a pasar, que eventualmente vamos a pasar algo como pasamos en los años 60, ¿no? En donde es que ya no puede ser que todas las corporaciones, que Volkswagen... Sí. Do the right thing even if nobody is looking. Y eso no es fácil en el mundo de negocios. O sea, eso es lo que te quiero decir. Eso es muy difícil. Entonces, mis niños lo que han hecho es, mira, quizás somos muy exitosos, quizás somos medianamente exitosos como familia, en términos de tamaño, dinero y tal. Pero you know what? Cuando tú le ves la cara a 2 niños de 5 años, ¿okay? O sea, mi gemelo, y tú quieres ser un buen padre, tú quieres ser a good person, quieres que ese legado de contribuir quede, ¿okay? Y lo tienes que hacer enseñando. O sea, o sea, no just talk the talk, but walk the walk. O sea, tienes que tener integridad personal. O sea, suena... Ok, yo, voy a cerrar la entrevista. Yo generalmente he hecho esta pregunta varias veces, que es si puedes tener un billboard, ¿no? ¿Qué diría? ¿Un qué, perdón? Un cartel en la calle enorme, ¿qué diría? Pero no te voy a preguntar eso. Ya, gracias. Si puedes elegir la frase que digan tus hijos cuando vos seas viejo, no quiero decir cuando mueras, pues está un poco mórbido. Mi viejo, ¿qué? Wow, eso está difícil. No sé. Siempre estuvo ahí para mí. Eso es lo más importante. Y se traduce... Llevándolo a negocios, esa no es la esencia de esa es la esencia de management. O sea, que uno tiene que estar ahí para el cliente. Y eso es difícil, toma tiempo y tal. Te digo, mira, una de las cosas es otra vez un negocio complicado. Una de las cosas más bonitas que me han dicho ever, o lo que uno vive, que me llena, es cuando de repente
mira, en la parte de surveillance, sobre todo, que ayudamos a la gente, y pasa este proceso de educación y realmente tienes que cambiar un poco el pensar del cliente. Es una clienta interesante, muy inteligente, brillante. Y un día, ¿sabes? Estábamos hablando de alguna otra cosa y tal, y me dice, estoy tan agradecido de trabajar contigo. O sea, y eso es exactamente como que la razón de ser, ¿no? Y eso vale full. Y te digo que cuando uno siente eso en varios clientes, uno dice, estamos haciendo lo correcto. Esa es la Hay gran. que crecer, que hay que ser mejor, que hay que optimizar, que mira, siempre estamos creciendo, siempre hay que ser mejores profesionales y tal, pero lo importante siempre es estar on the right track, right? En el camino Esa correcto. es la gran satisfacción. Que somos muy jóvenes todavía, tenemos 47 años. Gracias, Rafa, fue un gran placer. Un millón sote, Alejandro. Bye.